Bendito su nombre. ¿Cómo no nos va a llamar la atención la obra de Cristo, hermanos? Si en sus momentos más álgidos, en ese momento en que Él iba a la cruz cargándola, Él le dice a las mujeres: no lloren por mí, sino que les dice: lloren, ¿por quién? Por ustedes mismos. Porque había de cumplirse un tiempo para Israel. Y en ese momento dice: si esto están haciendo con el árbol verde, entonces ¿qué más dará con el árbol seco? Israel es ese árbol seco que fue visitado por Cristo, pero no entendió el tiempo de su visitación. Entender el tiempo de la visitación es entender cómo los procesos de nutrición de Cristo vienen a sentarse en nosotros. ¿Para qué? Para que digamos: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Al yo abrirme al mover de Cristo, entonces empiezo a ser transformado en el poder de Él. Y es por eso que Jesús, cuando pasa por la higuera, la maldice. Porque habiendo llegado el tiempo, en ella no había, ¿qué cosa? Fruto. Esto es muy importante entenderlo, hermano. Porque nosotros tenemos que darnos cuenta en este camino hacia el árbol de la vida, cómo en nuestra vida el brote es importante, la vara es importante y el fruto es importante. Dios no quiere solamente que nos quedemos en un brote. Quiere que vamos creciendo camino a la madurez. La semana pasada vimos un pasaje que usted dirá: ¿qué pasajes más raros los que el Señor establece? En Mateo 12:33, Jesús mismo está diciendo: o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce un árbol. Un árbol se conoce por el proceso formativo. Y examina esa generación, que eran los fariseos, y les dice: generación de Nahash, de víboras. Y una generación de víboras, y esto guárdelo, porque empecé con esto, porque esto lo vamos a tocar ahora al final. Una generación de víboras es una generación de seres que tienen una contextura celestial, pero que tomaron el camino de Él, se equivocaron de árbol. Debiendo haber comido del árbol de la vida, comen de otro árbol. ¿Cuándo nosotros comemos del árbol de la vida? Cuando aprendemos a sujetar nuestra vida a Cristo. Y ese sujetar la vida tiene que ver, en lenguaje simple, a no tomar decisiones solos. Porque el tomar decisiones solos nos hace personas débiles. ¿Qué? Pero si esto es totalmente contrario al mundo. Sí. Cuando tú tomas decisiones solo en la vida, estás comiendo
del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque lo que hace el camino del árbol de la vida es hacerte firme. Por eso es que Cristo decía: yo no hago mi propia voluntad, sino que hago la voluntad ¿de quién? De mi Padre, o del que me envió. Jesús podía visualizar. Él podía visualizar una generación de víboras en los fariseos. El Nahash no es en sí una manifestación maligna. Nahash, o una serpiente, es un estado espiritual. ¿Qué? Es un estado espiritual, hermano. Cuando viene a manifestarse en una persona el hombre celestial, ese estado es un Nahash. Es por eso que la serpiente estaba en el huerto. ¿Por qué? ¿Por qué estaba en el huerto? Porque es un ser espiritual, celestial. Por eso está en el huerto. Es un ser celestial. ¿Se entiende? Hay personas que son arteras. O la manifestación de los dones espirituales ¿está relacionado con un Nahash? Sí. ¿El dominio del mundo espiritual, la profecía, está relacionado con el Nahash? Sí. ¿Por qué? Porque son elementos que están en el lugar santo. Es una isla, hermano. No. Nada que ver. Están asociados. El Señor visualiza esa situación. Pero luego el Señor nos menciona otro texto. En Mateo 7:16, por sus frutos le van a conocer. Tú vas a conocer un dendrón o un árbol que es distinto a un sulón, que es una vara. La vara es parte de un árbol. Una vara es parte de un árbol. Es parte de la autoridad que te genera el árbol. Y hoy día vamos a ver un poquito de esto, hermano. Pero aquí el Señor está diciendo: por sus frutos los vaya a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo, buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Se acuerda cuando hablamos de lo que es dar fruto? La palabra dar fruto, o la palabra fruto, está relacionado con una palabra que se llama carpos, o que significa relacionado con harpazo. Harpazo significa ser arrebatado. Cuando nosotros hablamos de dar fruto, es cuando en nosotros empieza a aparecer una naturaleza pura de la sustancia de Cristo. Y la pastora decía que es por eso que cuando Cristo viene y quiere ver si hay fruto, quiere tomarse a sí mismo, porque la Escritura dice: vendré y me tomaré a mí mismo. Es por eso que Jesús, cuando llega a Jerusalén, quiere tomarse a sí mismo. ¿Y qué encuentra en la higuera? Solo hojas. No había ni una área en la vida de Israel de la cual él pudiera tomarse. Y es por eso que él dice: Jerusalén, Jerusalén, lugar santo, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. O sea, matas a tus profetas y apedreas a tus apóstoles. Jerusalén, el árbol bueno, da buen fruto. Una persona que tiene el fruto de Cristo se le nota. Simple. Debemos tener cuidado con quedarnos solamente en un estado de semilla, porque vamos a quedar solos.
Y esto lo hablábamos con los chicos, hermano. Y Pastor Anita hacía un paralelo. De repente nos queremos casar, perfecto. Está ese pleno deseo en tu vida, pero no encuentras mujer. Es porque falta muerte. Y quiero decir algo para que no se malentienda. Hay personas que no tienen interés en casarse, hermanos. Porque la Escritura, y esto lo hablamos con los chicos en el discipulado, hay personas que se han casado con Cristo y están en ese desposorio. Estoy hablando de las personas que se les nota por todos lados, que andan con el traje o en el banano o en la cartera. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Para que no se malinterprete esto, hermanos. Porque tiene que ver con procesos de muerte no establecidos en la vida de esa persona. Y cuando eso pasa, no puede entrar a la etapa que viene, que es el desposorio. No puede. Entonces, por más que le ande bailando cueca a la hermana, o le ande qué sé yo, o en el caso de, no va a pasar, porque están en ese estado, según la Escritura. Porque un árbol bueno da un buen fruto. Cristo puede tomarse, asirse. La semana pasada usted se habrá preguntado, ¿y por qué? ¿Por qué hablamos de Coré? ¿Usted se ha preguntado por qué llegamos a Coré? ¿Cuántos estuvieron la semana pasada? Oye, qué manera de cambiar público aquí adentro. Discúlpenme, ¿cuántos no vinieron? Tranquilo, levante su mano, perfecto. Ah, nos están levantando todos la mano. Ya. Todos estamos revisando el material, ¿verdad? Diga amén y llegue a la casa a revisarlo. ¿Ya? Así para que su conciencia quede tranquila. ¿Ya? Broma. Coré está hablando de personas que tienen un nivel de crecimiento. Coré habla de personas en donde está apareciendo la unción. Habla de alguien que está dando pasos. Hay un brote en su vida. Pero en esta manifestación olvidan su posición de humillación. Y dice la Escritura que se enorgulleció. Para usted, ¿qué es enorgullecerse? ¿Cómo? ¿De qué tiene que ver con uno? Y no es que creerse el cuento. Creerse el cuento, sí. ¿Qué más? Muy buena, autosuficiencia. Y mire de qué va acompañado. ¿Se acuerda que dijimos rápidamente que Coré significa depilar, raer el cabello? ¿Por qué? Porque en la Escritura el cabello es señal de cobertura. La barba es señal, es otra señal. No la voy a decir. No, porque nada que ver, pues jefa, ¿cómo va a estar? Yo tengo barba, pues. Nada que ver. Estoy hablando en términos, hay un lenguaje en la Escritura que nos habla de ciertas cosas, y Coré es eso, raer el cabello. Pero mire la asociación de los que se levantan en contra de Moisés. Estoy haciendo un recuento para los que no vinieron la semana pasada y tampoco revisaron los papeles. Este viene a coludirse, porque todas estas cosas, hermanos, que tienen que ver con las áreas formativas, están muy relacionados con nuestros ancestros. Por eso la Escritura dice, hijo de este otro, hijo de este otro. ¿Y por qué dice tanto hijo? ¿Sabe por qué? Porque en cada generación hay marcado un carácter. Entonces cuando usted ve hijo de tanto, entonces ese nombre para un judío no era cualquier cosa. Marcaba o lo que había pasado en la etapa que le dio el nombre, y tú mediante ese nombre puedes dar
a conocer, o puedes entender el ramal, puedes entender el árbol. Y aquí hay un árbol que es bien tenebroso, fíjese. Porque todo esto está relacionado con una persona sin cobertura que empezó a tener unción. Wow, ¿qué tiene que hacer una persona que empieza a adquirir unción? Sujetarse, humillarse. ¿Por qué? Porque empieza a ser evidente al mundo espiritual. No puede andar solo. No puede andar solo. Porque va en nombre de alguien. Cuando una persona empieza a crecer en lo espiritual, se transforma en un mensajero. Entonces no va. Jesucristo vino y se estableció como un mensajero al principio, luego como el enviado, porque Él viene a cumplir Juan o los profetas y viene a manifestarse como el Hijo de Dios. Entonces hay todo un ordenamiento del proceder de nuestra vida. Por lo tanto, una persona que empieza a adquirir unción no puede mandarse solo. Tiene que entrar en un ordenamiento, estar bajo una palabra del Señor y de los hombres. No es de cualquier manera. Tiene que haber una coinonía con Cristo y la cabeza de Cristo aquí en la tierra. Pero este estaba coludido. Tenía una alianza, Keat. Tenía una unión, Leví. Y más encima, apareció con otras personas en esta levantada, en esta insurrección, que pudiéramos llamarlo, una insurrección. Se levantaron en contra. Datán. Y Datán nos habla de que estos estaban coludidos porque tenían fuentes en común. ¿Qué significa fuente en común? Habían cosas dentro de ellos como que tenían las aguas medias parecidas. ¿Estamos? Y Abiram, que tenía un problema de paternidad. Mira lo que se empieza a gestar acá. Otro que también tiene un problema de paternidad, Eliab. Y que si tú le sumas un problema de paternidad, una asociación de aguas, y más encima, este es medio ansioso. Entonces el ansioso siempre quiere vivir en el futuro. No le basta el día, no le basta la aflicción del día. Quiere ir más allá. Imagínate la tole que se armó. Se levantan en contra. ¿Qué hace Moisés? Se humilla. Todo esto eran hijos de Rubén. Todos hijos, aquí está el punto. Rubén. ¿Se acuerda cuando hablamos de los dos ladrones? ¿Les puedo contar algo? Usted sabe que la pastora me retó toda la semana. Me dijo: Fernando, yo te dije que hablarais de esta cuestión, no que sería una prédica. Así me dijo. Entonces yo me tuve que disculpar. Pero sabe que la pastora lo hacía delante de los demás. Ahí usted tiene que decir: oh. La pastora lo hacía delante de los demás. ¿Viste qué fa? ¿Qué pasó? Cuando hablamos de los dos ladrones, son enemigos que se despiertan en el lugar santo. Y Rubén habla de la disolución de la casa. Y esto es tan potente, hermano, porque esto lo habló la pastora la semana pasada. Entonces Moisés se humilla. Y esto es lo lindo de alguien que tiene mandato apostólico, hermano. Porque la humillación lo empodera. Él se humilló. Los otros estaban enorgullecidos, ¿cierto? Parados. ¿Qué me vienen a tocar a mí si yo tengo jineta? Moisés, que era el que tenía el mandato de Dios, se humilla. Y eso hace que se empodere. Y Dios le habla. Y les dice: vengan mañana. Esto es lo lindo de andar humillado, hermano. Que Dios te habla.
cuando Dios te habla, te muestra el mapa. Dile que se pongan mañana con sus incensarios. Y la palabra incensario es quemar, disolver, disolución. En el fondo le dice: vengan, traigan su incensario, porque lo que va a subir al cielo es la disolución. ¿Quién tiene disolución? ¿Entienden lo que es disolución? Disolución. No levante su mano. ¿Cuánto? No diga nada. No respire, hermano. ¿Cuántos de ustedes se le han pasado las copas? Por lo que me han contado, la persona se vuelve otra. Algunos se ponen violentos, otros se ponen tristes, otros se ponen cochinos, otros se duermen, otros se les cae él. Eso es disolución, significa diluir. La disolución es lo que está escondido adentro y que el tipo sobrio no lo va a soltar. Pero con alcohol que produce disolución, la disolución es espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol dice: no se embriaguen con en el cual hay, sino sean llenos del Espíritu de Dios. Entonces aquí dije yo: esto es buena, es muy bueno esto. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo, una persona que potencialmente debiera ser lleno del Espíritu, pero está tan jodido, está tan lleno de cuestiones adentro, que no puede. Tiene que alimentar eso tiene que alimentar esa teta, lado maternal. Tiene que sanar la maternidad para que se produzca una transformación en el carácter. ¿Se entiende? Amén. ¿Qué pasa acá? Son expuestos. Y aquí hay un asunto muy importante, hermanos, porque nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra junta. Vamos a hacer comunión. Anda a saber tú qué hay ahí. ¿Cuántos de ustedes han tenido que ir a defender a su hijo al colegio? ¿O a dar la cara por su hijo? Yo un día les voy a contar una cortita. Tuve que ir a defender al Seba. ¿Otra vez? ¿Sabe que el Seba era súper inquieto cuando cabro? Y después cuando niño también inquieto, después sigue inquieto. No. Entonces un profesor lo garabateó. Ah, bien, ¿eh? Bien. Entonces me llama: papá, no me dejan entrar a clase, tú tenés que venir a hablar con el profesor. ¿Y qué pasó? Esto y esto otro. ¿Qué hiciste tú? Entonces me dice: ¿qué hiciste tú? Yo le respondí al profesor. Ah, ok. ¿Y qué hizo él? Me garabateó. Voy. Partí. Voy llegando al colegio, hermano, y yo tenía un profesor. Mi hijo estudiaron en el mismo colegio que estudié yo, Liceo Ruiz Tagle de Chile. Voy entrando, hermano, y yo tenía un profesor al punto que cuando entramos a la clase de él, todo empezaba: ¡Sabaoje! Ese nivel de respeto. Entonces, me ve entrar, yo ya era apoderado. Entonces me dice: Tapia, me dijo, Tapia. Y me empezó a apuntar con el dedo: Tapia, ven, Tapia, me dijo. Y me dijo:
tu hijo es un buen cabro, pero ¿sabéis cuál es el problema, Tapia? Me dijo. Así un pescado, hermano, venía como 2 metros, igual a don Francis. Me dice, el problema, Tapia, son las juntas. Las juntas, Tapia. Las juntas son las malas. Y me dejó pegado él, las juntas son las malas. Hermano, las juntas son las malas. El cabro es bueno, pero las juntas son las malas. Y dígame que no es así. Muchas veces las juntas sirven para cualquier cosa menos que para tener comunión. Para cualquier cosa. Y en eso el Señor nos guarde. Nos guarde, porque podemos estar en un proceso de avance en el reino y van a aparecer la junta Tapia. ¿Entendió? ¿Se entiende? Y esto es importante, hermanos, porque lo que estaba estableciendo Coré es: ¿quién es Kadosh? ¿Tú te crees que tú eres Kadosh y yo no? ¿Qué significa Kadosh? Lo que Coré estaba, lo que lo tenía en contienda era: ¿tú eres un Kadoshim o yo soy? Kadosh significa santificado, apartado. ¿A quién apartó? ¿Te crees que te apartó a ti? Si no, apartó a todos. ¿Y sabe qué? Este Coré estaba peleando una situación que es súper delicada. ¿Sabe por qué? Porque Coré estaba estableciendo quién era el que tenía el fruto. Porque la santificación es una etapa que se da en el lugar santo, donde Dios te aparta para sí, para un uso único y privilegiado. Pero él estaba diciendo: ¿tú te crees que tú eres eso? Yo también somos, mira, estamos en la misma línea, somos de la misma generación, somos iguales. Y hermanos, no somos iguales, somos hijos en construcción, pero no somos iguales. Y ahí está el problema de las juntas Tapia. Porque cuando pasa esto, hay una pérdida de la posición. Nosotros trabajamos juntos. Esta hermana tiene una dignidad, porque el Señor la llamó a ese trabajo. Yo no puedo pasarla a llevar. Yo no puedo insultarla. No puedo. Tenga motivos de sobra para hacerlo, no puedo hacerlo. Porque tiene que ver con una dignidad en el ministerio. Por eso es tan delicado lo que pasa con Coré. Coré está haciendo una diferencia y está diciendo: nosotros somos Kadosh también. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, hermanos. Aún que simplemente seamos hermanos. Saque los títulos en este momento. Somos hermanos, el cuidado, la formalidad, el respeto. Si es que hay cosas, hermanos, que en el propósito de Dios se van a ir estableciendo si nosotros hacemos las cosas en justicia. Ese es el punto. No confundir las cosas. ¿Qué fue lo que pasó acá? Se juzgó. ¿Y qué pasó con Coré? Se los tragó la tierra. Pero tú me creerías que cuando esto pasó,
¿No le bastó a Israel? Siguieron murmurando. Siguieron murmurando. Y ahora el punto es que el victimario ahora es víctima. Porque ahí el comentario era: ¿por qué mataron a toda esta gente? Lo de Corés era tan lindo, él tenía tanta gracia. Si nos juntamos a hacer comunión, y Coré de victimario se transformó en víctima. ¿Qué fue lo que pasa? Y aquí entramos lo de hoy. Números 17. Números 17, verso 1. Dios va a mostrar la importancia de la vara en los procesos de autoridad. Números 17:1 dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de los padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. ¿De quién iba a escribir? El nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Qué va a pasar? Va a haber un hecho aquí sobrenatural. Florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Cuál iba a florecer? La vara del que Dios escogió. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. ¿Para qué hace el Señor este acto? Para taparles la boca. Con que estaban murmurando en contra de Moisés y de Aarón. Y esto es importante, hermanos, porque cuando hablamos del diseño de campamento, que la próxima semana vamos a entrar en esto, el campamento es sumamente delicado. Entrar en una etapa de campamento, hermanos, tiene que ver con entrar en una etapa donde aprendemos a rendirnos, a humillarnos, primero delante del Señor y también con los hombres. Entonces el punto acá es que este acto iba a ser ejecutado ¿para qué? Para que dejaran de murmurar en contra de Aarón y de Moisés. Verso 6. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres, una vara. En total, ¿cuántas varas? Importante. Tenemos el monito. Esto es importante, hermanos. 12 varas según el número de el palito que tiene el monito. 12 varas. La isla. No, mala. No. ¿Se entiende? 12 varas. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había brotado como botón. Aquí la palabra es reverdecido. Brotó como botón y echado flores. Escucha esto, hermano. Echado flores significa extender alas. Esa vara
reverdeció y extendió las alas. En lo natural dio un fruto. En lo natural brotó, reverdeció. En lo espiritual extendió alas. Extendió alas. Hermano, guarde esto. Guarde esto, por favor. Y arrojó renuevos. Escuche esto, hermano. Y arrojó renuevos. Significa ser brillante, tener alas. Ser brillante. ¿Qué tenía entonces la vara de Aarón? 1, brotó, reverdeció. 2, echó flores, extender las alas. Y arrojó renuevos, ser brillante, tener alas. Y producido almendras. Y mire, la palabra que usa para producir es merecimiento de un trabajo pesado. Y otra acepción de la palabra producir es madurar. La vara de Aarón maduró, dio síntomas de madurez. Se extendieron las alas, brotó, fue brillante, digno del trabajo pesado que se le asignó. Y produjo nueces. Verso 9. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como una señal a los hijos rebeldes, a los que tienen amargura de espíritu. La vara es una señal para los amargos y los rebeldes. Una vara es una señal para los amargos y los que tienen rebelión. Verso 10, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. La vara que fue escogida es la vara que muestra el camino sacerdotal. La vara que fue escogida es la que mostró sacerdocio. Sacerdocio. ¿Se acuerda que leímos un pasajito donde Jesús visualiza una generación y le dice: generación de... Eran sacerdotes, fíjese, pero había en ellos maldad. Eran Nahash porque había artería en ellos. El proceso, el diseño de Dios es para que entremos por la puerta, no por la ventana. Que entrar por la ventana. A mí me gustaría este discipulado, ¿sabes por qué? Porque dicen puras cuestiones que sabéis que son súper buenas, pero no te sujeta a nadie. ¿Sabéis qué? Yo esto se lo voy a contar a mis compañeros porque wow, pero no te convierte. No te hace volver. Artería, eso es porque hay artería en el corazón. Que eres solamente lo que va adelante, lo que brilla, lo que tiene alas, lo que tiene gloria, pero no te convierte. Vamos a ver la vida de Moisés en relación a la vara. Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Bendito el Señor. Éxodo 4:1. Y en esto es importante, hermanos, que nosotros empecemos a preguntarnos: ¿qué
tenemos en la mano? ¿Qué es lo que tenemos en la mano? ¿Qué pasa en nuestras obras? Moisés se está encontrando, ya se había encontrado con la zarza, y Dios empieza a hablarle. Y es importante entender los procesos de Moisés. El libro de Jacer establece que Moisés, ¿se acuerda que Moisés mató a un egipcio? ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué lo mató? Él sintió un vivo llamado de Dios en el corazón. Quiero servir a Dios. Pero ese impulso lo llevó ¿a qué? Asesinar a uno. Y se fue a Madián. Pero la palabra no dice más allá. Pero el libro de Jacer dice que estuvo 10 años en la cárcel. El número 10 en la escritura, en el alefato hebreo, significa Yod. Yod habla de una obra de la mano de Dios. Habla de la obra de la mano de Dios en la vida de una persona. Por lo tanto, si estuvo 10 años, ¿qué pasó con él? Si yo hablo de la obra de Dios en una persona, ¿qué pasó con Moisés? Que estuvo 10 años en Madián. Proceso. Y eso es lo que no nos gusta, hermanos. Proceso. Nosotros queremos todo al tiro. No sé qué hacer, hay que hacer una transformación. Hay que ir paso a paso. Nosotros sí tenemos que tener lo mejor de lo paso a paso. Artero. Porque cuando no medimos, la economía se nos quiebra. Y la economía tiene que ver con los procesos de Dios. Cuando una persona no entiende eso, no tiene proceso de Dios. Tiene que entrar en el proceso. Una economía quebrada es una economía que no tiene proceso. ¿Gane mucho o gane poco? No es el punto. El punto es aprender a administrar en la escasez, que tiene mucha gloria eso, y aprender a administrar en la riqueza. Porque dígame que cuando es rico usted se nos van las cabras para el monte. ¿Sí o no? Sí, pues vamos, gastemos miércoles, gastemos. Se quedaron sin pega. Gastemos. Guerra es guerra. Por eso es importante administrar en lo poco, porque en lo poco Dios te enseña camino, te enseña una sabiduría. Y esto es lo que está pasando acá. 10 años de la mano de Dios, Yod, en la vida de Moisés. 10 años. Y ahí tocamos el 10, en términos de eso. De la vara. Excelente. Miren lo interesante. El verso 1 dice, estaba en esa conversación Dios con él. Entonces Moisés respondió diciendo, ve aquí, Dios, no me van a creer. La palabra dice acá, en el original, yo no puedo darles paternidad. Yo no puedo criarlos como padre. Yo no puedo hacerlos firme. Fíjese que toca puras cosas de índole apostólico. Yo no puedo hacer que se establezcan a la derecha. No puedo hacerlos rectos. Eso está diciendo Moisés. No oirá mi voz. No oirá mi voz.
porque dirán, no se te ha aparecido Jehová. O sea, Moisés pensaba que no le iban a recibir. Y estaba diciendo más encima, no me van a oír. Porque no has visto, esta palabra que dice, no apareció Jehová, es, no has visto el reposo de Jehová. Y yo le pregunto a usted, ¿Moisés vio el reposo de Jehová? ¿Dónde? ¡Wow! En el monte de la transfiguración, viajes. Él vio el reposo de Jehová. Y también vio el reposo que representaba la tierra. Él no entró, hermano. No entró en el reposo, pero sí lo vio. Pero el reclamo aquí era, no ha visto, no le ha aparecido Jehová, no le ha aparecido, no lo ha visto, no ha visto su reposo, que es Cristo. La tierra prometida era ese Cristo establecido en la tierra. Por lo tanto, él cuando lo dejan fuera, él se para arriba de un monte y ¿qué visualizó? La tierra, vio el reposo, pero no entró. Pero el reclamo es, no lo ha visto. El Señor le pregunta, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Aquí la palabra es una vara y no dice eso. Si tú empiezas a mirar las palabras que aparecen, lo que se logra juntar aquí es algo así como lo que te posiciona es la vara. La vara te posiciona. Y aquí hay un punto, hermano. Moisés estuvo 10 años preso en la casa de Reuel, más conocido como Yetro para los amigos. Esos 10 años uno piensa que no pasó nada, pero esos 10 años afuera de la cárcel de Yetro, en un huerto, había sembrado una vara. Yetro creía que Moisés estaba en la cueva donde no le daba comida ni nada. Y esos 10 años Séfora, a escondidas de su papá, le dio comida, lo alimentó. Entonces cuando muere este jefe de Egipto, Faraón, y ellos saben que mueren, Séfora le dice a su papá, ¿sabes qué? Es bueno que saquemos a Moisés porque ya el faraón murió, no va a pasar nada, no nos van a condenar a nosotros por tenerlo en la casa. Y resulta de que en el jardín Moisés se supone que estaba orando. Esto lo dice el libro del Jacer en la página 300 y tanto. Te lo sabes de memoria, 347. Entonces él ve una vara de zafiro que está en el jardín, y cuando en su oración para de orar, ve la vara y va y la toma y la saca. Y esto lo ve Reuel, y cuando Reuel ve y dice, wow, este hombre tiene una cobertura de Dios, primero porque se alimentó de la nada durante 10 años, pues la verdad era que Séfora lo había alimentado. Y cuando toma la vara y la posee, lo que le llama la atención a él de esta vara de zafiro es que tenía escrito Jehová de los ejércitos. Entonces toma esta vara, y Reuel dice, muchos quisieron sacar esta vara del huerto y solamente tú la pudiste sacar porque tienes un respaldo de parte de Dios. Y los que querían sacar esta vara era para poder casarse con Séfora. Entonces por eso Reuel le da como esposa a Séfora. Pero esto tiene una historia mucho más allá, porque cuando Adán sale del huerto, a causa de la desobediencia, él sale con la vara.
esta vara es la que hizo los milagros, la que abría el mar. Y cuando Adán sale del huerto con esta vara, dice la palabra de Jacer que luego esta vara se traspasó a Noé. Noé tenía esta vara y se la entregó a Sem. Y se acuerdan que en el retiro vimos de que Abraham fue enseñado por Noé, por Sem, en la cueva, sus primeros 5 años de vida, que había estado encerrado en la cueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La vara de Sem se le pasa a Abraham. Abraham toma la vara, recordemos que es la vara de zafiro, y se la entrega a Isaac. Entonces uno piensa, como que una historia, que agarraron un pedazo de palo y el pedazo de palo se lo van pasando. No, era una vara de zafiro que tenía grabado Jehová de los ejércitos. Esto es extraordinario. Se lo pasan a Isaac porque es una vara en el fondo que tiene una autoridad, pero es como esas películas que no la puede tomar cualquiera. Y luego Isaac, se supone que la vara tenía que pasársela a Esaú, que era el primogénito. Pero Jacob ve la vara de zafiro y cuando roba la primogenitura, se robó la vara y se fue con la vara. La misma vara, ya imagínate, Adán, Noé, Sem, Abraham, Isaac, se lleva la vara Jacob. Jacob tiene esta vara y luego cuando encuentra a José, le entrega la vara a José. Pero cuando José murió, entraron los principales a la casa de José y se llevaron la vara de la casa de José. Por eso es que no lo tenían los judíos la vara. Entonces cuando se llevan la vara, como Madián eran comerciantes, comerciaban, ahí Jetro toma la vara. ¿Y qué hace con la vara? Dice, no sé para qué sirve esta vara, va y la planta en el jardín. Y cuando la planta en el jardín, ahí está, ¿no es cierto?, que la ve Moisés. Y por eso es que incluso la escritura dice, no me acuerdo en qué libro, que José tenía vara. La vara de José. Claro. ¿Por qué? Porque la tiene, ¿sí? Aparece en las escrituras. Pero esa es la misma vara que es la vara de zafiro. Y sabes que hay una cosa súper interesante, porque estos tenían un entendimiento, porque incluso las pirámides, hoy día se han encontrado que los hallazgos de esas pirámides, que se acuerdan que hablamos en el retiro, fue que hablamos que las pirámides tienen todas la misma forma, exactamente la misma dimensión, y que todas tienen una formación específica para poder tomar el sol. Pues dentro de su estructura tienen zafiro. ¿Y por qué tienen zafiro? Porque ese era el conductor que utilizaban para hacer que hubiera electricidad dentro. Para nosotros la electricidad muchos años antes. Y eso también hacía de que el sonido que entraba por arriba llegara hasta abajo. Entonces las pirámides no eran precisamente como uno cree que era para enterrar muertos solamente, sino que era la gente que tenía la conexión con el mundo espiritual, que eran los que tenían la vara, eran los que podían entrar ahí, porque se supone que tenían un grado de iluminación mayor. Pero la verdad es que ese era un diseño torcido. La verdad es que era esa iluminación, son gente que llegó al lugar santo y se encuentran con el ángel en el lugar santo, y por eso la vara adquiere una trascendencia de ser una autoridad que tienen en la mano, pero no de cualquiera, sino de Jehová de los ejércitos. Esto es maravilloso, hermano. La escritura en el libro de Jacer dice que el mundo fue creado por el dabar de Dios. Pero el libro de Jacer dice que Dios estaba creando las cosas con una vara. Es que esto es lo hermoso, hermano, y aquí vamos a llegar. Por lo tanto, Adán, vara, empieza a trabajar en el huerto con esa vara, que es la autoridad de Cristo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Volvamos al asunto. ¿Qué tienes en tu mano? Ese es el punto.
Lo que quiero agregar en relación a esto es que Moisés tenía el llamado. Cuando estaba en Egipto, tenía el llamado de salvado de las aguas para poder ser libertador de Israel, pero no tenía la vara. Entonces, bien había enseñado usted de que esa vara es una forma de autoridad dependiendo del árbol con el que yo estoy conectado. Correcto. Puede ser una vara del árbol de la ciencia o puede ser una vara del árbol de la vida. Si la vara es del árbol de la ciencia, me levanto yo. Correcto. Y no tengo fruto. Dios no puede tomar de él en mí. Yo canto bonito nomás, pero no tiene fruto de Cristo. O yo predico bonito, pero no tiene fruto de Cristo. O yo enseño bonito, pero no tiene la obra, la vida de Cristo. Cuando esa vara es del árbol de la vida, tiene la marca de la humillación. Entonces mi canto tiene a Cristo, tiene la humillación. Mi predicación tiene a Cristo, tiene la humillación. ¿A qué me refiero con la humillación? Se exalta a Cristo. Amén. Amén. No, y uno puede estar hablando de Cristo levantándose uno. Quiero contar un testimonio. Fíjate que Dios a mí me escucha tremendamente, me sanó, todo se centra en mí. Pero es distinto cuando tú empiezas a exaltar a Cristo. La persona percibe a quién se está levantando. Y como Moisés sabía que tenía el llamado, es como que tú sabes que tienes una unción para algo, pero te levantas a ti mismo. El resultado fue que la gente no lo quería oír. Por eso es que decía, no me van a oír, porque nadie lo quería oír. Y ahí yo lo conecto, no estoy diciendo que la escritura sale ahí. A un petulante tú no lo quieres. Aunque predica bonito, algo dentro de ti te choca algo, porque no percibes esa humillación, no percibes esa marca de Cristo. Entonces, Moisés, esto es una postura personal, no estoy diciendo que esté escrito. Moisés tenía, yo voy a libertar a este pueblo a mi manera. Y por eso se enseñoreó de una persona al punto de quitarle la vida. Pero luego, cuando él supo lo que era estar preso, y supo en realidad lo que habían vivido sus hermanos, porque él no pasaba hambre en el trono, perdóname, donde estaba el rey, no pasaba hambre. Él no tenía idea de lo que era la servidumbre de sus hermanos afuera. Él salió a ver qué le pasaba a sus hermanos, pero no podía entender la condición porque él no la vivió. Pero después de 10 años de hambre, de maltrato, de estar encerrado en una cueva, recién ahí se humilló y pudo obtener una vara. La vara de zafiro que dice Jehová de los ejércitos. O sea, ahora yo no defiendo ni saco al pueblo, lo saca el Señor a través de la vara. Yo no soy más que el canal, punto. Wow. ¿Qué tienes en tu mano? Le pregunta. ¿No me van a escuchar? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Una maté, una vara. Échala en tierra. ¿Qué? Échala en tierra. Échala en tierra. La echó en tierra y se hizo un najash. Se convirtió en un ser celestial. ¿Entiende? ¿Entiende? El que tiene oídos para oír, oiga. Tómala. Esos 10 años, hermano, no mire para atrás y diga, ¿por qué me pasó esto? No va a agarrar la vara nunca. Chico me decía el otro día, tío, que sabe que me encontré con una tía y me hizo recordarme de cosas, que me decían esto, que me decían esto otro, que yo aquí, que allá, y me dio tanta pena. Sí, pero ¿quién eres hoy? Dime, ¿quién eres hoy? ¿Eres eso? No, camina, amigo. Eso Dios lo permitió para que hoy día seas
movimiento, hermano. Se hizo una hash, ¡pum! Y mire esto, hermano, y revoloteó. Revoloteaba. ¿Qué te pasa? Esto es un proceso de transformación, hermano. Esto es a nivel de espíritu. ¿Qué te pasa cuando tú entras en esa dinámica? Tu espíritu empieza a revolotear. Tú sabes que es la presencia. Está dentro, empieza a moverse. Te agita. Eso es lo que hace una hash. Una hash empieza a agitarse ante la agitación, ante la presencia. Empieza a revolotear. Se impulsa. Empieza a tener ideas de arriba. Te empiezan a venir palabras. No estás en una agitación terrenal. Estás en una agitación celestial. Empiezan a venir lenguas. Estás en una agitación porque eres una creación celestial en ese momento. Que lo impulsaba, que lo hacía revolotear. Y la escritura dice, y Moisés subía de ella. Nunca huyó, hermano, nunca huyó. Váyase a los Strong, revíselo por favor. La palabra dice aquí, su cara brillaba. Su cara brillaba como un rayo. Entonces Jehová, mire qué loco esto. Esto es una locura. Cuando la persona entra en este proceso de transformación en el lugar santo, empieza a haber un impulso del espíritu mayor. Empieza a haber un asomar de alas. ¿Qué es lo que vimos delante? Asomar las alas, extender las alas. En ese proceso, aquí estamos hablando de un Moisés que inició un proceso de transformación. Su cara brillaba como un rayo. Entonces le dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano. Lo que le está diciendo es, envía afuera ese poder. Apodérate de la agitación. Oh, estás loco, hermano. Estoy loco. Apodérate de la agitación. Cuando esta agitación viene en las personas, hermanos, te empieza a venir un empoderamiento. Esto está dentro, hermanos. Lo que está queriendo decir aquí es, apodérate de la agitación. Administra la agitación que está viniendo sobre ti. Porque estás recibiendo una cuerda que viene del cielo. Nahash, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Un proceso doloroso genera vida. Lo que cantábamos delante. Un proceso doloroso genera vida. Los que se quieren seguir pegados al sepulcro, quédense allí, pero el Señor resucitó. Su vara, y extendió su mano y la tomó. Y la tomó nuevamente. Y aquí la palabra que aparece es, la atrapó. Lo hizo un ser valiente. ¿Qué le ha pasado? Que cuando están con el poder de Dios no le tienen miedo a nada. Eso te hace la vara. Los que tienen esa manifestación, los que tienen ese llamamiento del Señor. Luego dice, y se volvió vara en su mano. Entonces nosotros entendemos, tiró la cuestión, se convirtió en culebra. Es la historia, es lo que nosotros entendemos. Y le dice, él huía de ella. ¡Ay, que estaba asustado Moisés! Tómala por la cola. Tómala con cuidadito para que... ¡No es eso! ¡No es eso! Lo que está diciendo acá es, dice, se volvió vara en su mano. Llegó a ser gobierno en su mano. Llegó a ser gobierno en su mano. Llegó a ser gobierno en su mano. Llegó a ser gobierno. Esa naturaleza celestial llegó a ser un gobierno en él. No volvió atrás. Avanzó en ese llamamiento. Avanzó. Creyó. Bendito el nombre del Señor. Y mira lo que dice acá ahora. Por esto te van a creer. Y no te van a creer. Y la palabra aquí es, por esto van a entrar en el propósito. Sin nahash, sin manifestación del lugar santo, la gente no entra en el propósito, hermanos. Se dan vuelta, vuelta y vuelta. No entran nunca. Tiene que haber una manifestación de vara.
Tiene que haber esa manifestación. Bendito el nombre del Señor. Creerán, atenderán el propósito. Y ahora, para mirar y oír. Para oír y para mirar. ¿Por qué? Porque en el lugar santo se establece la visión del Rey. La visión. Te van a creer. Van a aprender a oír. Atrio. En el atrio se oye. Simeón, acá abajito. ¿Lo ve? Simeón, ¿lo ve? Atrio abajo. Simeón, el que oye. Van a aprender a oír. Y aquí van a aprender a ver. Pero no a ver un hijo. No ver la disolución. He aquí un hijo. No, van a ver al hijo a través de la vara. Porque viene un proceso de transformación en que la persona entra en una creación celestial que se llama Nahash. Y en esa vara avanzas para ser un árbol. ¿Entiende? No es de cualquier manera. No es de cualquier manera. Mira lo que dice. Esto es genial. Gloria, bendito el nombre. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Y aquí aparecen dos palabritas raras. Creerán que se te ha aparecido el existente Jehová. Pero también se te apareció el Elohim. El Elohim. Dioses. Dioses. Dejas de ser un natural. Te transformas en un pequeño Dios. Contenedor de una gloria. En esto te van a reconocer que se te ha aparecido el Dios de tus padres. Y aquí viene lo que decía la pastora. El Dios de Abraham, vara. El Dios de Abraham. Y dice, Jehová, el existente, y el Elohim. Abraham pasó por ese proceso. ¿Entiende? Jehová, Dios. Nosotros decimos, Jehová, Dios. No, hermano. Dios en el original es Elohim. Elohim es una manifestación que significa dioses. Cuando nosotros nos reunimos como iglesia, la escritura consigna que es la reunión de los Elohim. Pero tenemos tan pegada la mugre de la religión. Que voy a ir a la iglesia, me voy a aburrirme. No tienes idea dónde estás parado. Porque este lugar, hermano, es la reunión de los Elohim. Hay una transformación, empiezas a sentir la presencia de Dios. Tu vida empieza a agitarse, agitarse, agitarse. Porque es la misma manifestación. ¿Entiende? Agitación, gobierno, impulso. La palabra viene sobre ti. Es exactamente lo mismo. Atender el propósito. Y mire qué interesante, este propósito, que no es solamente que se le presentó el existente, que Jehová, se le presenta el Elohim. O sea, este ya dejó de ser hombre. Ahora es celestial, es un Dios. ¿Qué? Sí, hermano. Por eso que es tan importante ser sujeto. Porque entras en otra esfera. Bendito el nombre del Señor. El Dios de tus padres. El Dios, Jehová, Dios. Jehová el existente y el Elohim de Abraham. Pasó por ahí. El Dios, Jehová, Dios de Isaac. Pasó por ahí mismo. La vara, la vara, la vara, la vara. Y el Dios de Jacob. Hay una conexión de varas. Hay un traspaso de gloria. ¿Se entiende hasta acá? ¿Estamos bien, hermano? Hermano, aquí no corre la hora. Salga de ahí porque tenemos que terminar esto, hermano. Bendito. Y este es el otro punto. Todo el universo fue creado por el Dabar de Dios. La primera señal para Moisés era: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Suéltala, déjala caer en tierra. Pero hay una segunda señal. Si no accedieren a la primera señal, van a accesar a la segunda. ¿Pero qué tiene que ver esto? Este es el punto, hermanos. Dice la escritura: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó,
¿Qué le pasó a la mano? ¿Qué le pasó? Estaba leprosa. ¿Por qué se producía la lepra? Leprosos. Yo le voy a contar, si no, si les conté, parece una vez que me pasó una cuestión, hermano, que fue vergonzosa. Estamos en un retiro on fire. Estábamos con un hermano allá. Cuando estas cosas empiezan a pasar, hermano, al principio tú no tienes administración de lo que pasa. No lo puedes administrar porque es mucho. Es como el Rambo. ¿Se acuerda que hablamos del Rambo? Pasa de la metralleta de Rambo al Benja del Jonás. Va a dejar la mortandad. Nunca entendí esto, hermano. ¿Sabe que lo entendí el año pasado? Y estábamos en el proceso de cena. Y yo estaba quietecito, orando, tranquilito. Y de repente pasa un hermano adelante. Y yo estaba con un hermano acá que era mucho más maduro. Y de repente abro los ojos así, me viene una cuestión del espíritu. Y pego el manso grito, hermano. ¿Se lo conté? ¡Inmundo! A los leprosos se les llamaba, había que gritarlo. Cuando había un leproso en la congregación, había que gritarlo, y ahí entendí. Entonces inmediatamente esa persona era lo entendí el año pasado. Hay cosas que pasan en el espíritu, hermano, que tenemos que llegar al gobierno de esa vara, administrarlo. Y eso tiene que ver con cómo la palabra empieza a penetrarnos para darnos entendimiento de las cosas que pasan. Esto es muy fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque ahora, en la segunda señal, lo que el Señor quiere sanar es la murmuración. ¿Por qué? Porque la vara va de la mano con la manifestación del davar. Una persona que tiene vara y que tiene davar no anda metido en cagüines baratos, porque sabe que lo que tiene aquí es un arma de gloria. Sácala de nuevo. Y al sacarla, había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Moisés va donde Faraón. ¿Quiénes estaban ahí en el palacio de Faraón? 2 hechiceros. Lugar santo. Jane y Jambres. 2 hechiceros de Egipto. En el lugar santo. Se manifestaron. Ah, te creí chorito. Shh. Tiraron el najash que tiraron. No es najash. Repito, la culebra que tiraron no es najash, es tanim. Tanim, así se llama, tanim. ¿Y sabe lo que es? Es una serpiente acuática, una serpiente del abismo. ¿Qué le pasó a Moisés? Tanim. ¿Qué? Pero si acá ¿qué tienes en la mano? Suéltala, Nahash. Pero acá lo que suelta en palacio de Faraón, ¿qué es? Tanim. ¿Qué significa eso?
Cuando el Señor te da vara, tienes gobierno sobre los poderes del abismo. ¿Entendió? ¿Entendió? Empiezas a entender y a gobernar los poderes que están allá abajo. Por eso que las venció con un tanín. Se la comió, se comió las otras dos serpientes. ¿Entendió? Vamos al final. Bendito el Señor. Número 21:4. Nahash. Número 21:4. ¿Qué problema tenemos aquí? Partieron de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Se desanimó el pueblo por el camino. O sea, se fueron al abismo, se desanimaron. Tristeza, depresión, falta de ánimo, abismo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, porque nos hiciste subir de Egipto, ya sabe usted. Verso 6. Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían. Esto lo hemos hablado, hermano. Pero ahora vamos a ver otra arista. Murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega que se nos quite. Verso 9. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y empezaba a agitarse. ¿Entendió? Pecaron, murmuraron. Hazte un asta grande. Un asta. Asta no es asta. No es el palito. Representa revolotear, agitarse. Cuando la gente miraba el asta, o miraba el Nahash, miraba esa creación celestial, ¿qué le empezaba a pasar? Revoloteaba. ¿Entendió? ¿Qué le pasa a usted cuando viene de bajo ánimo y ve a alguien que está encendido adorando? ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Te enciende? Uy, pero yo justo hoy día me iba a ir de la congre y me siento tan bien. ¿Se entiende? El libro de Jacer. Estamos terminando, hermanos. El libro de Jacer habla, como decía la pastora, que esta vara era una vara de zafiro. En lo natural, una vara. En lo espiritual, zafiro. En lo natural, vara. En lo espiritual, zafiro. Mire esto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay detrás de Dan? Y detrás de los tres, una cruz. Estamos aquí. Estamos aquí. ¿Cuál es la tribu más larga? Aquí está la cruz. ¿Estamos? Estamos aquí. En lo natural, ¿qué es una vara? Perdimos el partido al final. En el minuto 90 no hicieron el gol. Fíjese en el orden. Vaya a Ezequiel 1:26. Ezequiel, del 22 para adelante. Ezequiel 1:22. Cuando usted lo tenga, diga ya.
Estamos rápido, hermano, ¿ah? Y sobre las cabezas de los seres vivientes. Párese, mira acá adelante. ¿Cuáles son los? Oiga la producción. Benja, eres tú. Tienes que transformarte en Benjamín en esto, campeón, para que lleguemos arriba, vamos. ¿Qué parte diciendo? Sobre las cabezas de los seres vivientes. ¿Cuáles seres? Aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra. Y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre. ¿Qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo, hermano? Como ruido de campamento grande chileno. Excelente. Como ruido de muchedumbre. Como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. ¿De dónde venía la voz? De la expansión que salía de sus rosh, de sus cabezas. Verso 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de... ¿Entendió? Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas. ¿Qué cabezas? ¿Qué? Estos eran las cabezas. El gobierno apostólico son esas cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, la expansión, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza, aleluya, que parecía de hombre sentado sobre él. Último texto. La expansión que había sobre la cabeza del querub. Yo estoy contento, hermano. Se perdió el filierto. Como una piedra de que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubes y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y espárcelos sobre la ciudad. Termino diciendo esto. Cuando el hombre cayó en Edén, se cerró el camino del huerto. ¿Cierto que sí? ¿Qué pusieron ahí? Querubines con espadas. Yo le pregunto a usted, ¿qué es esto? Así entramos a Edén. ¿Entendió? El camino se abre como querub.
¿Entendió? Hermanos, nos dimos esta tremenda vuelta para que no piense que nadie quiere enseñorearse de usted. Moisés, en su primer llamado, quiso enseñorearse. Pero cuando el Señor lo estableció en el llamamiento, Él simplemente usaba la vara. Con la vara tenemos acceso al árbol. Hermanos, si solo dejáramos aquí en presencia del Señor, si solo dejáramos nuestra vana manera de pensar a los pies del Señor, ¿cómo creemos? En cómo nosotros creemos. Porque Moisés tenía una forma de creer y de pensar que en la zarza fue transformada. Hay que dejar la manera de pensar. Hay que dejar la manera incluso, y discúlpeme, esto parece un garabato, pero no lo es, hermano. Hay que dejar usanzas de cosas que se nos enseñaron, que nos nublan. No vemos. No lo vemos. Tiene que venir el Espíritu vivificante a cambiarlo todo. Si solo en esta oración, hermanos, dejáramos eso delante del Señor. ¿Sabes, Señor? Yo creo pésimo. Señor, yo pensé que esta manifestación en mi vida iba a ser de esta manera y no lo fue. Déjelo delante del Señor. Si en usted no ha pasado nada, dígale: Señor, no ha pasado nada conmigo. Si solo hiciéramos eso, dejaríamos al Señor en posición de actuar. ¿Le parece? Usted sabe en la que anda. Usted sabe en qué está. Si eso lo ponemos delante del Señor. Amén. Si quiere cierre su ojo, si quiere se para, si quiere se sienta, pero hágalo. Simplemente hágalo.